A principios del siglo XIX, la mortalidad de las mujeres que daban a luz era del 86%. En una época revolucionaria para la medicina, ¿qué hacía que tantos pacientes murieran en sus camas? A las 7:15 empiezo, bueno, zonas generales, hasta las 9. Y a las 9 ya empezamos con habitaciones. Nos preguntamos en planta, las auxiliares, a ver qué es lo que tenemos. Entramos en el vestuario, nos saludamos las compañeras, nos cambiamos, nos ponemos el uniforme, guantes, mascarilla, nos tenemos que poner una bata. Bueno, pues al principio yo estaba perdida, pero siempre estábamos con una veterana, con una persona que ya llevaba años, entonces ibas un poco detrás de ella. Entré en una habitación y había una señora pues que estaba llorando y su marido pues estaba postrado en la cama. Y yo entré y hola, buenos días, y me dijo, sí, buenos días será para usted, para mí son asquerosos. Entonces a mí eso pues me impactó un poco, pero bueno, al rato la señora le dije, ay, perdone que no quería molestarla, ya lo siento. Y entonces ella al rato pues se sonó la nariz y tal y dijo, no, perdóname tú, que es que yo estoy aquí, tengo a mi marido muy mal, se va a morir. Yo, hombre, así casos concretos no me acuerdo, pero sobre todo pues la muerte, sobre todo de niños y bueno, he estado unos años en la octava, que es de oncología, y como son pacientes que ya les ves el proceso, pues al final les vas cogiendo cariño y es duro. Trabajo, soy limpiadora en la CUN. Dicen que es muy importante, sobre todo la higiene, por problema de infección para los pacientes que están ingresados. Y también me parece que es importante pues, llevar bien los protocolos. Estoy en la planta baja todos los días, sí que percibes agradecimiento de los pacientes. Sí, eso sí, el día a día lo notas también. El que nosotras tengamos una buena actitud y tengamos un saber estar hacia los pacientes, pues yo creo que eso les mejora su día a día. 1847. Semmelweis propuso lavarse cuidadosamente las manos, disminuyendo así la mortalidad de las mujeres por infecciones puerperales. Fue la introducción de la higiene en el ámbito médico. Desde entonces hemos avanzado mucho. Esto se refleja en nuestros profesionales. Pero a veces se nos olvida la importancia que tiene. Ellas también cuidan de nuestra salud. Un trabajo con un gran poder transformador. Gracias. Gracias.